Buenos días, queridos televidentes. Bienvenidos a este canal de noticias. Les saluda Samuel, productor de Alcachofas News, reportero a cargo del programa de hoy, viernes 28 de junio del 2024. En esta nueva edición tenemos los siguientes titulares. Una entrevista exclusiva a nuestro poeta César Vallejo, el emprendimiento cultural y sus características e importancias, la importancia del reportaje para la sociedad. Los estudiantes de la Universidad César Vallejo hacen un teatro sobre el cuento Viaje alrededor del porvenir, escrito por Vallejo. Y por último, una entrevista a los estudiantes que actuaron en la dramatización del cuento, sobre qué les pareció, cuáles fueron sus criterios y qué mensajes llegaron a concluir. Buenos días, señor César Vallejo. Espero que no haya tenido muchas complicaciones al venir hasta aquí. Si no es molestia, quisiera hacerle unas cuantas preguntas. Buenos días, mi estimado Samuel. No hay ningún problema. Por supuesto que me encantaría responder las preguntas que tienes para mí. Siendo sincero, estoy muy emocionado de lo que podría venir. Excelente. Y dígame, ¿cuándo nació usted? Yo nací el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. ¿Nos podría contar un poco de su historia? ¿Cómo fue su niñez y su juventud? Claro, yo nací en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, el 16 de marzo de 1962. Mis padres son Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero, que también fueron originarios de Santiago de Chuco. Soy el Benjamín de la casa, porque nosotros somos 11 hermanos. Mi niñez fue muy maravillosa porque fue muy querido tanto por mis padres como por mis hermanos. Yo empecé mi primaria a los 8 años en la escuela municipal. Fui muy destacado en los cursos de castellano e historia. Mi juventud la pasé lejos de mi familia por temas de estudios cuando tuve que estudiar la secundaria. Estuve en el San Nicolás de Huamachuco y para mis estudios superiores viajé a Trujillo, donde me matriculé en la Universidad de la Libertad en el curso de letras. Debido a mi precaria economía, dejé la universidad. También estuve trabajando en minas. Luego, con la ayuda de mi padre y mi hermano Víctor, viajo a Lima para matricularme en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Ciencias. También lo dejé debido a la economía y en 1913 regresé a Trujillo para matricularme nuevamente en la Universidad de la Libertad en el curso de letras, donde me gradué como bachiller en 1915. Todo esto fue como un torbellino de emociones y experiencias que moldearon mi sensibilidad y mi visión del mundo en esos años de mi juventud. Veo que ha tenido muchos viajes de aquí para allá. Eso es muy bueno, la verdad. Una reconstrucción suya y aparte de lo que ha estado haciendo puede ayudarlo mucho en su futuro. Seguimos con las preguntas. ¿Hubo algún recuerdo que te afectó de una manera positiva o tanto negativa? Responderé a tu pregunta con el peso de mis recuerdos. Hubo un suceso que me afectó profundamente, tanto en lo positivo como en lo negativo. La muerte de mi hermano en 1929 me afectó profundamente, dejándome una cicatriz imborrable. Su pérdida fue una sombra constante en mi vida, llenándome de tristeza. También la muerte de mi madre poco después profundizó aún más mi dolor, sumiéndome en una tristeza aún más profunda. Entre tanta oscuridad, también hay momentos de luz. Un recuerdo positivo es en el tiempo de mi secundaria en Trujillo, rodeado de amigos y maestros que compartían mi amor por el conocimiento y la poesía. Aunque enfrenté muchas dificultades, esos años de aprendizaje y camaradería me dieron fuerzas y esperanzas. Estos recuerdos son un faro de luz en mis momentos más oscuros. ¿Qué le inspiró a hacer su primera obra? Mi primera obra tiene por título Los Heraldos Negros. Nació entre los 1918. Escribí estos versos oscuros y dolorosos como un grito desgarrador de mi angustia y lucha interior frente al sufrimiento humano, la pérdida y la soledad. Cada palabra lleva el peso de la tragedia y la búsqueda de significado en un mundo devastado por la violencia y el dolor. Este poema se convirtió en un monumento a la desolación y la esperanza perdida, un testimonio de la fragilidad y la fuerza del espíritu humano en tiempos turbulentos. Muchas gracias, nuestro querido poeta César Vallejo. A continuación, mis compañeras Elba Ciesa Valdés y Stephanie Arevalo nos informarán qué es un emprendimiento cultural y cómo se están convirtiendo en una innovadora forma de comercio. Buenos días, Samuel. Muchas gracias por el pase. Sí, el objetivo del emprendimiento cultural es permitir a los emprendedores
aprovechar plenamente el potencial de producción en diversas cadenas de valor a nivel industrial y de producción. Paralelamente, se requiere beneficiarse de algunos valores como la conciencia del autogobierno, el respeto de la competitividad hacia los demás y el reconocimiento de los aspectos comunitarios que se forman en torno al sector cultural. El emprendimiento cultural busca inspirar a los emprendedores para que desarrollen proyectos, creen empresas e instituciones y compitan en el mercado laboral. Su objetivo es que los emprendedores maximicen su potencial productivo e industrial. Además, fomenta la conciencia de independencia personal. Un emprendedor exitoso se adapta rápidamente a los cambios y no contempla la idea de retroceder o rendirse. Seguidamente tendremos una nota informativa sobre qué es un reportaje. Le voy a dar pase al reportero. El reportaje es un documento periodístico que preserva la memoria a través de investigación y la búsqueda de la verdad. Se basa en hechos reales y datos significativos para extender la información de una noticia. Utiliza recursos como el titular y la estructura para presentar los hechos de manera efectiva. Se puede redactar de diversas maneras, según el tema y la creatividad del periodista, siendo comunes los enfoques descriptivos y demostrativos. Su importancia radica en ofrecer múltiples perspectivas y puntos de vista sobre un tema, requiriendo tiempo y dedicación para una lectura más analítica. Los tipos principales de reportajes son interpretativo, informativo, de opinión e investigación. En la siguiente nota tendremos un teatro sobre el cuento Viaje alrededor del porvenir para los estudiantes de la Universidad César Vallejo. El 28 de julio de cada año, día de la fiesta nacional, recibía el cajero orden de dar al administrador un sueldo gratis, mas la dádiva mayor no había sido todavía recibida, aunque ya estaba prometida. El día en que nació la hija del administrador, la mujer del patrón le dijo a su marido, a la hora de cenar: ¿Sabes una cosa? Eva ha dado a luz hoy en la mañana a una criatura, y es niña. Sonsa, no sabe hacer ico. ¿Por qué no hace un muchacho, home? El patrón hablaba pronunciando las palabras como chino que ignorase el español. ¿Pero a qué se debía eso? ¿Por qué hablaba de esa manera? Tenía una razón, y era porque el patrón creció servido por chinos y obedeciendo a un raro fenómeno de persistente relación entre el lenguaje que usaban en aquel entonces en el trato con los culíes, y esto se hizo hábito oír a don Julio hablar un español chinesco a todas las personas de la hacienda. Don Julio, aquella noche del nacimiento del administrador, le llamó a este a su escritorio después de cenar. Arturo, vení a mi escritorio, por favor. Quiero hablar contigo. Sí, dígame, patrón. Arturo, tengo una propuesta. ¿Por qué tú no haces un ico home? Si tú haces un ico home, yo darte regalo de 10.000 soles. Piénsale. Muchas gracias, patrón. Muchas gracias, muchas gracias. Con esta noticia, el administrador estuvo alegre y lleno de ilusión. Contento y sin dudas fue a contarle a su mujer sobre la propuesta que le hizo su patrón. Eva, mi amor. Tengo una noticia muy grande. Mi patrón me propuso que si tú y yo engendramos un hijo varón, me dará 10.000 soles. No lo puedo creer. ¿Te imaginas todo lo que hiciéramos con ese dinero? Mira, Arturo, si tenemos un hijo este año, podemos ir a pasar las vacaciones en Miraflores. ¡Oh, qué maravilla sería eso! Todas mis amigas se morirían de envidia. Eva, muy feliz, echaba los brazos al cuello del administrador, pensando y poniéndose seria, dijo: Espera, ¿no crees que don Julio esté haciendo todo esto tal vez para que trabajes mejor y cumplas con tus labores de administrador? ¿Crees que está contento con tu trabajo? Yo creo que sí. Se podría decir que no les pagué a obreros por realizar trabajos en días no laborales. De otra manera, le hice ganar cientos de soles en la hacienda. Pero pobrecitos, ¿y el contratista tampoco les pagará? ¿Pagarle? ¿El contratista dices? Bueno, será púa para desembolsar una cantidad de dinero. Eva queda entonces con su marido en aquel regalo prometido por el patrón. No tenía nada que ver con el servicio del administrador, sino que era una cosa completamente desinteresada y generosa. Pasaban los días y los dos no sabían qué hacer para llegar al hijo varón. ¿Y ahora cómo hacemos para tener un hijo varón? Tal vez cuestión de técnica o simplemente una buena alimentación. Bueno, mi amor, entonces empecémoslo desde hoy.
Desde ese entonces, nuestros protagonistas lo intentaron y lo intentaron, fracaso tras fracaso, pero al final, nuestra querida Eva queda embarazada. Pasaron los 7 meses aproximadamente. Ahora nos encontramos con los estudiantes que dramatizaron el cuento. Doy pase al reportero junior que hará las siguientes preguntas. Muchas gracias, compañero Samuel, por el pase. Ahora les haré las siguientes preguntas a los estudiantes de la UCB sobre el cuento de dramatización. ¿Qué relación encuentras con el título de la obra y su relato? La relación que encuentro entre el título y la obra del relato, analizando de una manera correcta el título de la obra, el viaje alrededor del porvenir, es algo que se quiere obtener hacia un futuro. Bueno, tener un hijo varón para poder tener un beneficio que se les fue dicho por su patrón. Gracias, estudiante. A continuación, la siguiente pregunta. ¿Qué valores encuentras en el cuento Viaje alrededor del porvenir? Los valores que encuentro en este cuento son principalmente la solidaridad y la crítica social. La solidaridad en el ámbito en que el autor se solidariza con los trabajadores que son esclavizados por su patrón que en ese tiempo. Sabemos que este cuento fue escrito hace muchos años, pero se relata un hecho que tal vez en la actualidad o en algunos casos lo podemos estar viviendo, que es la explotación laboral. Ahí se muestra cómo el autor expresa eso de dar a conocer cómo era el trabajo en esos tiempos, la crítica social en el ámbito. Pero ¿por qué? Analizando bien el cuento nos da a entender que el administrador, cuando tiene una hija mujer, fue muy criticado por su patrón, expresando que era muy sonso de haber tenido una hija mujer, pero a cambio de eso el patrón le ofreció un dinero. Si él llegaba a tener un hijo varón, ahí se da la crítica social, de que dan más sobresalir más al varón que a la mujer. Muchas gracias, estudiante. A continuación, la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere la obra Viaje alrededor del porvenir? Viaje alrededor del porvenir es un libro que explora y anticipa el futuro. A lo largo de sus páginas, el autor nos anima a reflexionar las diferentes direcciones que podrían tomar los eventos y la sociedad, además de intentar prever lo que está por venir. La obra también analiza las implicaciones y las consecuencias de las decisiones actuales a lo largo del tiempo. La siguiente pregunta. ¿Qué mensaje nos da el cuento Viaje alrededor del porvenir? Viaje alrededor del porvenir nos invita a reflexionar sobre el camino que estamos tomando como sociedad y a considerar la importancia de mantener la empatía, solidaridad y valores humanos a medida que alcanzamos hacia el futuro. Es un cuento que nos recuerda la necesidad de perseverar nuestra humanidad en un mundo de constante cambio. Muchas gracias, queridos estudiantes, por esta entrevista. Eso sería todo por hoy en nuestro canal de noticias. Que tengan ustedes muy buenos días.